nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Cuando se repasa la nómina de la generación del 98, siempre hay un nombre que hoy, desde hace unos cuantos años, de repente está ausente. Se habla de Unamuno, de Baroja, de Valle, de Machado. ¿Y dónde queda Ramiro de Maeztu? Pues resulta que está proscrito. ¿Por qué? Bueno, los que más lo despachan con que fue el pensador de la extrema derecha. Lo cual es bastante injusto, por cierto, para el conjunto de la obra de Ramiro de Maeztu. Y además, el resto de la generación del 98 tampoco se explica sin Maeztu. Así que nosotros hoy apostamos por el maldito. Vamos a hablar de Ramiro de Maeztu. La mayor parte de los autores del 98 se centraron en el problema de España. Solo uno de ellos vislumbró con claridad lo que estaba pasando en el mundo: el hundimiento de las formas políticas decimonónicas, la explosión de la técnica, la universalización del dinero, el surgimiento de la figura del trabajador. Ese visionario fue Ramiro de Maeztu, a la vez de madre inglesa, nacido en Vitoria en 1875, empezó socialista y terminó siendo la referencia del pensamiento tradicional y el gran teórico de la hispanidad. Maeztu es un reformador, lo será siempre, primero como socialista democrático no marxista, después y bajo la impresión de la Primera Guerra Mundial como un profundo patriota que deja Inglaterra, donde se ganaba bien la vida, para volver a España. Aquí Ramiro de Maeztu se convierte enseguida en una de las principales referencias del debate nacional. En 1923, el general Primo de Rivera toma el poder con apoyo del rey. Maeztu ya tenía entonces un modelo: tradicionalista, católico, corporativista, hispánico. Se adhiere al régimen de Primo de Rivera, quiere dar forma política a sus ideas, entra en la comisión que debate elaborar un proyecto constitucional y lleva allí sus ideas sobre una democracia orgánica. Quedará en agua de borrajas. Decepcionado, en 1928 acepta la embajada de España en Argentina. Allí nacerá otro concepto clave en su pensamiento, el de hispanidad: servicio, jerarquía y hermandad, dice Ramiro, el lema antagónico al revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad. Caerá la monarquía y llegará la república. Desde unos meses antes de 1931, Maeztu ha empezado a alentar a un grupo de intelectuales conservadores, Acción Española, que apuesta por una línea inequívocamente tradicionalista, hispánica y católica. Acción Española se convierte en revista en diciembre de 1931. Maeztu la dirige. Su propio espíritu es de un compromiso sin paños calientes. Así se definía ella misma. Todo lo que vale, la fe, la patria, la tradición, la cultura, el amor, la amistad, tiene que ser defendido para seguir siendo. Ser es defenderse, y los maestros de la defensa son los caballeros. Esa es su función y su razón de ser. Sus posiciones intelectuales le convirtieron en enemigo de la República, incluso fue detenido. En 1933 obtuvo un escaño como diputado por el grupo monárquico Renovación Española y al año siguiente publicó Defensa de la Hispanidad, la exposición más sistematizada de su ideario. En 1935 ingresa Maeztu en la Real Academia, pero España está ardiendo y la ola de violencia ya no va a dejar a salvo a nadie. El 30 de julio de 1936, ya iniciada la guerra civil, una cuadrilla de milicianos y policías detiene a Ramiro de Maeztu en Madrid. El diario socialista Claridad le había señalado como escritor traidor. Después de 3 meses de cautiverio, será asesinado por los milicianos del Frente Popular. Estas fueron sus últimas palabras ante el pelotón de ejecución. Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, porque vuestros hijos sean mejores que vosotros. Carlos Gregorio Hernández, muy buenas tardes, buenas noches. Si alguien puede hablar de Maeztu con autoridad, sin ninguna duda, eres tú. Bienvenido de nuevo a este programa. Maeztu, que es el gran maldito, el gran olvidado, el gran proscrito y que es un autor fundamental, sin embargo. Fundamental. Para entender el principio del siglo XX hay que leer a Ortega y hay que leer a Maeztu. Y a Ortega se le ha leído mucho, pero a Maeztu se le ha marginado por completo. Sus obras tienen muy pocas reediciones.
Hay biografías sobre Maeztu, no se puede negar. La mejor, el hombre con más autoridad para hablar de él sería González Cuevas. Pedro Carlos. Pero prácticamente no hay trabajos profundos sobre su pensamiento. Sus obras completas son desconocidas, sus artículos. Dicen 15.000, no se sabe. Nada menos. Estamos hablando de un intelectual inquietísimo, un tipo que empieza viviendo en el extranjero, por otro lado, que se empapa de todo lo que está siendo la cultura europea del momento, que es una cultura traumática, con la Primera Guerra Mundial al borde del estallido, que empieza en posiciones socialistas fabianas, es decir, socialdemócratas, moderadas, templadas, pero muy de izquierdas, y con la suficiente apertura de mente para entender que todo lo que está pasando conduce inevitablemente a un cambio radical. Y él no quiere que ese cambio sea marxista. Claro. Él, si nos vamos a su juventud, nace en Vitoria, tiene que irse a Cuba, va a Baleares, un soldado en el 98, defendiendo las Baleares. Como corresponsal se establece en Inglaterra, como corresponsal de prensa. No hay muchos españoles del 98 que tuvieran una amplitud de miras como la de Maeztu, ¿no? Él sí se movió por el mundo, da conferencias en Italia, da conferencias en Holanda, da conferencias en Francia. Su madre viene de Inglaterra, pero habían vivido en Francia. Tiene una cultura europea que otros no tenían. Él, antes de participar del socialismo fabiano, como se le llamaba, o guildista en otro momento, tiene un pensamiento claramente liberal. Yo, que le he leído sus artículos de juventud, me encuentro como un hombre que ahí ya hay un hilo conductor de su vida, que es el antiestatismo. Es claramente antiestatista, y eso nos permite unir este origen liberal anarquistoide en un caso, el socialismo de la época británica, e incluso su pensamiento ya de madurez como distributista o corporativista, que dirían otros. Un día vas a dedicar un programa a los distributistas, así que te acabas de caer en la trampa. Ese no me lo pierdo. Él entra en contacto con Belloc, con Chesterton, con todo ese núcleo. Es muy interesante porque, vamos a ver, en aquel momento el Estado se presenta, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, como la panacea. O sea, realmente está todo destrozado, hay que organizarlo. Y la posición de Maeztu es la de... prima la libertad individual de la persona entendida como servicio a la comunidad sobre el poder, al final abstracto, sin rostro, etcétera, del Estado. Y esa posición es la posición que le conduce a su actitud tradicionalista al final, y en el momento es bastante disidente. Que Defensa de la Hispanidad tiene una frase muy clara: la ley es anterior al Estado. Eso está escrito en Defensa de la Hispanidad. Y ese es el Maeztu de madurez. Pero esa misma frase seguramente la podríamos encontrar en su primera época. Se le ha señalado como un defensor del capitalismo. Habría que precisar muy mucho, porque él defendía un capitalismo de propietarios. Y eso lo defendió también toda su vida. Y eso es un hilo conductor. Mientras que atacó, por ejemplo, en obras como La Guerra del Transvaal y Los manejos de la banca de Londres, ese subtítulo tan conspiranoico que tenía, ahí ataca al capitalismo que explotaba una región pero que no revertía en esa región. O en otra obra donde escribía sobre un ingenio azucarero. Él trabajó en este caso en el tabaco, pero escribía por una cuestión familiar sobre un ingenio azucarero, muy crítico con la manera de tratar a los empleados que tenía ese ingenio. Él hacia los años 20 tiene una idea ya muy estructurada de lo que quiere. Y la llegada al poder de Primo de Rivera, hay que recordar, por cierto, que con el beneplácito de la mayor parte del país, en principio le da una oportunidad. Primo de Rivera es verdad que llega a montar una comisión, una ponencia, por así llamarla, constitucional, de la que al final no sale nada, pero donde había gente formidable. Estaba Pemán ahí también en esa comisión. Hay muchísima gente en ese momento. Es tarde, además, en el régimen. Es el 27, 26, cuando se plantea el referéndum y luego la asamblea con el fin constituyente. Y está Maeztu, que participa y legitima la obra de la dictadura, además por sus obras, ¿no? Él lo analiza tan fríamente en ese sentido. Dice, pues, ¿qué ha hecho la dictadura? Pues ha hecho prosperar la riqueza nacional, ha acabado con la violencia que existía en España, ha pacificado Marruecos. Hay una serie de elementos en las obras de la dictadura que merecen por lo menos el respaldo. No era ya la actitud generalizada de los intelectuales, ¿no? Maeztu también había ido cambiando en sus ideas desde la primera etapa, la época inglesa, sobre todo después del 16, ya tenemos un pensamiento más elaborado, y yo creo que el tiempo de la dictadura fue fundamental en su madurez intelectual, cuando empieza a apreciar lo que llega de Portugal,
el viaje a Buenos Aires que A ver, apareció en el vídeo. de él te iba a preguntar ahora precisamente, porque en todo este interín a él le mandan, unos dicen que muy a gusto Ramiro de Maeztu, otros dicen que muy a disgusto suyo, a Argentina de embajador. Y venía colaborando toda su vida con La Prensa, el diario más importante en español del mundo, ¿no? Pero aquí descubre de repente otra realidad, o mejor dicho, otro concepto, que es el de hispanidad. Claro, ahí entiende, digamos, la versión más claramente española de lo que es la cristiandad, que es la hispanidad. Y ahí entiende y hace una lectura muy sencilla, ¿no? La proyección de España en el mundo no es la prevalencia de una raza sobre un todo, sobre una geografía, todo lo contrario, es la igualación de un montón de razas a través de una cultura común. Esa es la idea clave que está en el libro de defensa de la hispanidad y que ya está en esos artículos del año 26, 27 que escribía en La Nación. Vuelve a España y monta Acción Española. Monta Acción Española, que es una revista, por otra parte, de una calidad extraordinaria, cosa que hay que subrayar, en un momento en el que todo se está viniendo abajo a la vez, en buena parte por culpa del rey y de los monárquicos. Vuelve a España y es rechazado por todos aquellos que en algún momento de su vida habían usado su nombre o se habían apoyado en él. Le rechaza a Ortega y Gasset, se ha enfrentado a Unamuno, se ha enfrentado a todo el progresismo de su tiempo en el que él vivió y en el que se sintió a gusto, pero también encuentra un pequeño núcleo con el que escribir y proyectar sus ideas. Eso es lo que será Acción Española, con Eugenio Vegas, con el Marqués de Quintanar, con Eugenio Montes, con un pequeño núcleo de hombres que tiene muy claro, como no tenía claro Ramiro, que la clave es la tradición. Él, a principios del siglo, escribió Hacia otra España. Sí. Y en ese libro rechazaba por completo la tradición. Dice, el futuro es la ciudad, el futuro es la burguesía, el futuro es Inglaterra. El mundo de la máquina, efectivamente. Y como hubiera escrito Joaquín Costa, rechazaba el pasado. Había que darle sepultura al Cid. Pues ahora no. Ahora la clave es la tradición. Todo pasa, el futuro pasa por la tradición, por la defensa del ser. Esa es la primera página, el preludio, donde dice, España es un árbol y la hiedra lo ha tapado, ¿no? Pero no nos equivoquemos, la hiedra no es el árbol. El árbol sería la tradición, la historia. A partir de ahí, él se convierte en la referencia intelectual de ese movimiento, y no sé si llamarlo tradicionalista es correcto, que se plasma, entre otras cosas, luego en el Partido de Renovación Española, en fin, con todos sus matices, un partido monárquico, oligárquico, etcétera, en el que entra, pero digamos que están creando su propia realidad dentro del mundo de la República. Claro, es un grupo amplio. Está Víctor Pradera también, que sería otra de estas personalidades. En lo político, pues está Goicoechea o Calvo Sotelo, que son sus principales señas de identidad. También el ámbito de Rodés, ¿no? En el carlismo, es decir, es pujante la derecha en ese momento, la derecha intelectual monárquica, como no lo había sido en las décadas anteriores. Es decir, el final de la monarquía fue un acicate, un impulso para ese pensamiento monárquico. Finalmente estalla la guerra y en julio del 36 él está en Madrid, van a por él y lo matan. Lo asesinan sin ningún tipo de proceso, evidentemente. Había sido señalado como traidor por el periódico de Largo Caballero. Bueno, él es detenido en casa de Vázquez Dodero, uno de sus colaboradores, es llevado a la cárcel de Ventas. Allí recibe alguna visita de su mujer, influyó en ello la Embajada de Inglaterra, influyó en la Embajada de Argentina, que intentaban salvar su vida por su influencia en el mundo. Pensemos que Maeztu no era solamente un español, era un intelectual preeminente. Y llegado octubre, cuando las tropas nacionales se aproximan a Madrid, en esas sacas de finales del mes de octubre, junto a Ramiro, Ledesma y otros personajes, pues es fusilado. Es fusilado en octubre del 36 y le quieren quitar la calle por franquista, manda narices. En fin, las cosas de España. Bueno, primer acercamiento a Ramiro de Maeztu con Carlos Gregorio Hernández. Y habrá más porque el personaje, desde luego, lo merece. Ha sido muy importante. Carlos, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.